Hace muchos años, hermanos, un servidor escuchó que si no pertenecía a cierta iglesia no podía tener salvación. Ellos incluso utilizan una frase en latín, extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación, pero hablan de un grupo en particular. Después, cuando era un recién convertido, escuché a un evangelista decir que si un creyente no alcanzaba a otra persona para Cristo durante un año, no puede considerarse un verdadero cristiano. Más tarde, escuché ya en el seminario que si no leía mi Biblia en un año no podía considerarme un auténtico cristiano, o que si no conocía bien mi doctrina, ¿cómo podía considerarme creyente? Esto no ha cambiado en los últimos años. Ahora escuchamos incluso a chiflados que dicen que si no eres rico es porque no eres cristiano o no tienes fe, tienes pecado. Pero por otra parte, ante ciertas conductas, eventualmente llegamos a preguntarnos sinceramente la autenticidad de la fe de algunos identificados como creyentes. Es verdad, hermanos, el cristiano no debe esforzarse en buscar criterios para evaluar la fe del otro, sino que debe buscar testimonios de la Biblia para evaluar su propia fe, su propio compromiso con el Señor. Pareciera que todo el mundo tiene una idea sobre cuál es el criterio último sobre el cristianismo, así es que vale la pena preguntarnos si este criterio existe. La respuesta es obvia, por supuesto que existe un criterio final de juicio para evaluar la vida cristiana, pero Dios no lo ha remitido al arbitrio o al capricho de los hombres. En la vida cristiana, solo la palabra de Dios puede normar de forma segura todo asunto de fe y práctica. Y San Pablo nos enseñó cuáles son las evidencias tangibles del andar como es digno del Señor. Veamos esas evidencias. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar que en los últimos años ha ocurrido algo curioso. Hace unos años, unos 2 años, alguien preguntó sobre la iglesia y me preguntó si predicamos el rapto. Y le dije, por supuesto que no. No es el tema de la iglesia, el tema es Cristo, el tema es el Evangelio. Y empezó a debatir conmigo como 1 hora tratando de convencerme por qué estaba mal porque no predicaba el rapto. Al final terminó haciéndome una pregunta y diciendo, pero va a ver, si Dios lo llamara a su presencia y le preguntara, ¿por qué razón debo dejarte entrar al cielo? ¿Usted qué le respondería? Le digo, Dios no me va a hacer esa respuesta, Dios no esa pregunta, Dios no busca esas respuestas. Dios no le pregunta a los seres humanos, a ver, ¿qué hiciste que merezcas el cielo? Estamos allí por gracia. Si tenemos la oportunidad de llegar a tocar las puertas del cielo, va a ser por la infinita misericordia de nuestro Dios. Y entonces el hombre me dijo, bueno, no estás lejos del reino de los cielos. Y ahí colgó su llamada. Y después, hermanos, hace unos 2 meses llegó una dama, una señora madura ya, muy elegante ella, llegó a la iglesia y empezó a hacerme preguntas. Era un sábado, si teníamos pastoras, si había batería en la iglesia, una serie de preguntas así. Y la última que me hizo fue si predicábamos del rapto. Y cuando le dije que no, pues obviamente ella se decepcionó porque tienen pastoras, tienen esto, y empezó a palomear su lista hasta que llegó al asunto del rapto. Y dice, yo voy a una iglesia en la Ciudad de México, me voy a cambiar a Querétaro. Dice, pero me aparté de ella porque no predican del rapto. Es curioso, hermanos, que el premilenialismo sea una corriente inventada por 2 jesuitas españoles con el propósito de quitar la presión sobre el Papa, porque para los reformadores era claro que el anticristo era el Papa, para todos, Calvino, Zwinglio, Lutero, y ahora la idea es centrarla en otro lugar y de paso dividir a los cristianos, y de alguna manera lo ha logrado. Ahora los evangélicos nos andamos agarrando de la greña por cuestiones de esta naturaleza que no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con la fe en Cristo. Entonces, siempre habrá personas que digan cuál es el criterio final o que busquen establecer el criterio final de la legitimidad de un verdadero creyente. San Pablo habla a los colosenses, una iglesia a la que seguramente Pablo no fundó.
tiene algún conocimiento de la iglesia, conoce a su líder, a Epafras, que seguramente fue el fundador de la iglesia, la femenil. Acabamos de estudiar la carta a los Colosenses y es una carta monumental, es un monumento doctrinal. Y veíamos que aunque Pablo no conocía la comunidad en Colosas, sin embargo, le escribía. Sabemos, hermanos, que hay dos tipos o hay dos propósitos en los escritos de Pablo. Unos son profilácticos y otros son terapéuticos. En unos trata de evitar los problemas que vio en otras iglesias y en otros trata de paliar los problemas que la iglesia ya tenía. En el caso de Romanos, en el caso de la carta a los Colosenses, el propósito es profiláctico. No conocía a los grupos cristianos, pero sabía que más o menos los cristianos somos iguales, los seres humanos cojeamos de la misma pata y que el diablo tampoco cambia y que los enemigos que enfrentamos, el diablo, la carne, el mundo, siguen siendo exactamente los mismos para todos. Y entonces habla a los colosenses acerca de su fe en Jesucristo y les habla de tres cosas que nos acreditan como siervos de Dios. La primera de ellas es una vida agradable delante de Dios. ¿Cómo es una vida así? ¿Cómo es una vida agradable delante de Dios? Agradable define en las relaciones humanas la actitud con la que se busca la complacencia ajena o la complacencia propia. Así, por ejemplo, Génesis 39:24 dice que José agradó a Potifar, es decir, halló gracia ante sus ojos, razón por la cual lo hizo mayordomo de su casa. Déjenme decirles algo de las credenciales de Potifar. Dice la Reina Valera 60 que Potifar era el jefe de la guardia del faraón, era un hombre de armas, un hombre peligroso. Pero el texto hebreo dice que era el jefe de los verdugos del faraón. O sea, no solamente era el que cuidaba al faraón de sus enemigos, sino el que los aniquilaba. Bueno, dice la palabra de Dios, José le agradó a Potifar y podemos preguntarnos qué fue lo que le agradó al egipcio, si fue su atractivo personal, que por cierto, hermanos, no pasó desapercibido por su esposa. Cuando yo me casé con mi esposa, descubrí algo que yo nunca había sabido hasta ese día, y es que la gente te trata como te ve. Yo iba al banco, hacía mis trámites, no me quejaba del trato, pero cuando me casé con mi esposa y llegaba ella, le ponía una silla. Señora, pase por favor, señora Sofía. ¿Es usted pariente del ingeniero Alarcón? No, y un trato muy especial. Cuando mi cuñado Arturo, que ya está con el Señor y era un clon de mi esposa, tenía a mi suegro que hacer un trámite en alguna oficina de gobierno, lo mandaba él, porque por su aspecto lo trataban bien. Hermanos, no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que el mundo funciona así, o sea, te tratan como te ven. Bueno, José era atractivo, lo que no pasó desapercibido a la mujer de Potifar, o no sabemos si fueron sus habilidades sociales. Sin embargo, al serle encomendada la administración de los bienes de su señor, es claro que fueron sus capacidades gerenciales, su probidad, su laboriosidad, lo que agradó al egipcio. Sin embargo, la experiencia humana enseña que cuando se desea agradar a otra persona, frecuentemente se espera obtener algo de ella. Para el apóstol San Pablo, el deseo de agradar como motivación de la conducta cristiana era un asunto de importancia capital, por lo cual abordó el tema en la parte práctica de la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículos 1 al 3, donde el apóstol habla de la actitud que debe caracterizar a cada creyente maduro y les dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni Cristo se agradó a sí mismo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que un propósito de la vida cristiana es convertirnos en canales de la gracia y de la bendición de Dios. Bendecir a los otros a través de la vida, del trato, de la conducta, no con el propósito de quedar bien o agradar a la persona, sino, dice el apóstol San Pablo, agradar a cada uno en lo que es bueno para edificación.
Es decir, buscar que el creyente tenga verdaderamente un testimonio que le permita crecer en la gracia. Cuando Fabi, hermanos, la novia de Jorge, llegó a la iglesia, dice que una de las cosas que le sorprendió de la iglesia, dice, primero fue la interacción social de personas de diferentes grupos para los cuales no es tema. Si alguien es empresario, si alguien es ingeniero, alguien es trabajador, es mi hermano, no hay ningún tema. Dice, me sorprendió eso. Dice, lo segundo que me sorprendió es que los hombres trabajan en la iglesia. Dice, cocinan, le sirven a las hermanas. Dice, en mi mundo no es así. Dice, porque vengo de una familia muy conservadora, donde el papá trabaja y cuando llega se le tiene que atender. Dice, y aquí veo hombres cocinando. Dice, hombres preparando la comida y sirviéndole a las hermanas, a los hermanos, a todo el mundo. Dice, fue un impacto, dice, social muy profundo de un mundo que yo no conocía. Bueno, Pablo dice que nuestro deber es agradar a los otros, pero no para conquistarlos, sino, dice, para edificarlos en el Señor. En pocas palabras, el apóstol decía que el cristiano maduro debe soportar las flaquezas de su hermano más débil y no agradarse a sí mismo. Soportar aquí significa sobrellevar una obligación, la obligación de ser paciente con los hermanos más débiles y prestarles también el hombro para compartir sus cargas cuando sea necesario. Tuve la bendición en esta semana, no pude hacerlo toda la semana, pero tuve la bendición el día viernes de ir al culto de clausura de la convención y saludar al presidente. Fuimos compañeros del seminario cuando estuvimos estudiando allí, y llegué, lo saludé pues con mucho cariño. Él es un hombre muy afable y me compartió algunas cargas, ¿no?, de su tarea en la convención. Y me dice, ayúdame a orar. Le digo, sí, te prometo que voy a orar por ti todos los días. Se trata de eso, hermanos. Y yo mismo he estado en la necesidad de hacer eso con otros consiervos o con otros hermanos en la fe, porque a final de cuentas, cuando vemos el testimonio de Cristo, no vemos algo diferente. Hermanos, en la pasión les pide a los discípulos, sabía cómo eran, sabía sus debilidades, pero les pide que oren por él. Después le reprocha que no habían orado ni siquiera una hora por él, pero no tenía problema en pedirle al más pequeño que le pidiera a Dios, porque la oración del más pequeño también llega a la presencia de nuestro Señor. Y entonces Pablo está diciendo aquí eso, que tenemos, cuando sea necesario, que poner el hombro para que el otro pueda llorar y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Otra vez, no agradarnos a nosotros mismos significa no buscar nuestra propia satisfacción, ni constituirnos en el eje o el objetivo de nuestra propia vida, antes bien verla, a la vida cristiana, como un recurso de Dios para el bien y la edificación del prójimo. Esta actitud no es mero idealismo, tiene su marco de referencia en el Señor Jesucristo, quien no se agradó a sí mismo, sino que estableció como propósito último de su vida agradar a Dios y hacer su voluntad. Así, en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 34, el Señor decía a los discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. En Juan 5, del 5 y 5:30, dice también, no puedo hacer nada por mí mismo, según lo oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y una de las más sublimes páginas cristológicas del Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo también habla del asunto cuando afirma, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también al de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De modo que desde el ejemplo mismo de Cristo, el objeto de la vida no es agradarnos a nosotros mismos, ni siquiera agradar al hermano,
con quien tenemos la responsabilidad de ser bendición. El objetivo de nuestra vida es agradar al Señor, agradarle en todo, es decir, en cada aspecto de nuestra vida. Juan Calvino, cuando habla de la depravación total en la humanidad, no está diciendo que todos los hombres sean igualmente depravados, porque hay asesinos y hay mentirosos. Hay personas que pecan por omisión, hay personas que pecan por comisión. Hay diferencias y a veces la Biblia dice tan grande pecado, lo cual significa que aunque pecado es pecado, Dios juzga nuestros hechos de acuerdo a su impacto y trascendencia. Eso es verdad, pero lo que Juan Calvino quería decir es que la depravación total significa que el pecado ha penetrado cada rincón de la vida humana, empezando por el propio cuerpo, porque ahora somos mortales, porque ahora nos enfermamos, hasta el propio espíritu, de manera que decía Martin Lloyd-Jones, el pecado es algo tan terrible que si pudiéramos acompañaría a tocar las puertas del cielo. ¿O qué es lo que estaba haciendo el fariseo cuando dijo: Señor, gracias te doy porque no soy como los otros hombres, ni siquiera como este publicano? Y Cristo, la única vez que usó la palabra justificación fue allí cuando dijo: de cierto os digo que el publicano descendió más justificado que el fariseo. Lo que él quería decir es que no hay aspecto de la vida que no sea contaminado por el pecado, y por lo mismo el señorío de Cristo debe dominar cada aspecto de la vida para que el creyente pueda ver ese milagro. Agustín de Hipona decía: las cosas que antes temía perder, decía, o sea, amaba su pecado como todos nosotros. Las cosas que antes temía perder, las sacaste tú, pero no solo las echaste tú, sino que ocupaste su lugar, y ahora solo me gusta hablar de ti. Lo que estaba diciendo San Agustín es que Cristo había llenado toda su vida, todo su corazón, todos sus sentimientos, todos sus anhelos, y llegó a encarnar la afirmación de San Pablo, quien dijo: para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Hay una segunda enseñanza en este pasaje, un testimonio que habla de nuestra verdadera fe, y es la abundancia de fruto. Esto nos lleva a la pregunta: ¿en qué consiste el fruto del que hablaba el apóstol? Desde que el Nuevo Testamento habla del fruto como bueno o malo, allá en Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18, se entiende que, como en el caso de las plantas, el fruto tiene que ver con todo aquello que es de utilidad. Curiosamente, existe una infinidad de especies vegetales que producen frutos a los que no llamamos así. Hay aquí en la geografía de Querétaro, hay una planta que produce un fruto del que sacan las nueces con las que hacen las polainas los danzantes de aquí de Querétaro, no sé cómo les llaman, los concheros, ok. Traen unas polainas de unos huesos secos que son como cascabeles. Ese es un fruto seco. Le quitan la semilla y se usa para utilizar las polainas de los concheros. Es una planta sumamente tóxica. Cuando una persona, y hay todavía quien se arriesga a hacer eso, quiere bajar de peso, come del fruto de esa planta y sí se deshidrata porque le genera problemas digestivos, vómito, etcétera, si va a perder peso, claro que sí, pero puede arriesgarse a una intoxicación severa. Esa cosa que usan los concheros es fruto, pero no lo llamamos así porque no nos resulta de utilidad. Entonces, desde que en el Nuevo Testamento se habla de fruto como bueno o malo, entendemos que es aquello que puede resultar de curiosidad. Existen especies vegetales que producen fruto al cual no llamamos así porque no es útil para nosotros. En el Nuevo Testamento, fruto designa en sentido amplio el efecto de la fe en la vida de los discípulos y de la comunidad, efecto que se manifiesta concretamente en el testimonio cristiano. Pablo extiende el significado del término a los resultados de su obra misionera. Generalmente, cuando se habla de fruto de justicia,
se habla de la encarnación de la voluntad de Dios en el creyente, que produce un testimonio de la obra de Dios. Pero para Pablo también eran los resultados de su obra misionera. Hemos dicho en otras ocasiones que el ministerio del apóstol San Pablo, en cuanto a duración, es rebasado hoy en día por cualquier pastor. Cualquier pastor lleva más de 30 años de ministerio, no con los mismos frutos, no con los mismos resultados. Una persona puede decir: tengo 50 años en el ministerio. Este mes de mayo Dios me permitió cumplir 40 años en el ministerio ordenado, aunque empecé antes de eso. Pero aunque el testimonio, el ministerio de Pablo fue más breve, pues no podemos hablar de ninguna manera de los mismos frutos con los que Dios bendijo su obra a través del servicio, el testimonio de Pablo. Es curioso que en el texto que nos ocupa, estamos hablando de Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 10, Pablo usara dos conceptos tan disimilares como obra y fruto, porque obra es un término empleado en el ámbito de la producción artesanal para cifrar el producto de la manufactura humana, en tanto que fruto se piensa más bien un producto del desarrollo natural. Fue en esa línea de pensamiento que el apóstol Santiago decía: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. La obra es producto de nuestras manos, el fruto es algo o que da la naturaleza, o que da Dios en la naturaleza, o que produce el testimonio cristiano. Ciertamente el labrador tiene que preparar la tierra, regarla, sembrarla, fertilizarla. Sin embargo, recibe el fruto como un Dios, como un don de Dios, como una bendición divina. En consecuencia, dar fruto en el pensamiento cristiano, más que una acción voluntaria o autodirigida, es el resultado de la entrega personal a Dios. El cristiano no dice: voy a dar un fruto de testimonio. El cristiano no dice: voy a producir un fruto de santidad. No, es una obra que Dios produce. Un predicador británico del siglo pasado, Oswald Chambers, decía que en el proceso de la salvación se empieza con una fe consciente seguida de una santidad inconsciente. Lo que quería decir es que el creyente decide entregar su vida a Cristo y de pronto empieza a ver que hay cambios en su vida que no son conscientes. Incluso hay personas que pueden decirle: te veo diferente, veo que estás distinto, y es la evidencia de que el Señor está transformando la vida de la persona. En algún momento debe convertirse en algo consciente también. Es decir, el cristiano tiene que estar consciente de que tiene que crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la vida cristiana, como decíamos, el fruto no es algo que produzcamos o dirijamos, sino algo que viene de Dios. En consecuencia, dar fruto en el pensamiento bíblico, más que esa acción voluntaria o autodirigida, es un fruto de la obra de Dios. El Señor Jesús dijo a sus discípulos que serían conocidos justamente por sus frutos, Mateo capítulo 7 versículo 16, es decir, por sus obras y por su manera de vivir. El Señor ilustró esta realidad por medio de su última parábola, la parábola de la vid. En ella puntualizó la permanencia del discípulo en la comunión de su Señor, lo que posibilita que el cristiano produzca fruto, el fruto que el Señor demanda. Pero esta realización no consiste en un mantenerse, sino en dejarse mantener. No corresponde a una acción voluntaria, sino simple, o a una relación meramente intelectual. Es algo que el hombre de Dios ve que el Señor hace en su vida y hace a través de su vida. El Señor Jesucristo dijo en la parábola de la vid que si el pámpano no permanece unido a la vid, no se seca. Una cosa curiosa de la madera de la vid es que no sirve ni para leña. No sirve ni para leña. Es corriosa, es difícil, no se puede hacer nada con ella. Fuera de producir la vid, no sirve para nada. Y hermanos, el cristiano es igual,
con todo respeto, sin Cristo no seremos para nada. No hay nada bueno en nosotros. Y lo bueno que podamos presumir ya lo recibimos. Si presumo de mis habilidades, ya las recibí. En el mundo, ustedes saben, hay tres cosas por las que se califican las personas: por su belleza, por su fuerza y por su inteligencia. Son las principales, creo que en ese orden. Se cuenta que en los años fines de los 40, 50, Marilyn Monroe estaba dispuesta a hacerle el favor a Albert Einstein, porque era el hombre más famoso del mundo, uno de los padres de la bomba atómica, y que podía hacerle el favor. Y que Einstein preguntó: no, pues me siento muy halagado, dice, pero ¿y qué tal si tenemos un hijo y hereda mi belleza y la inteligencia de la mamá? Dice, imagínese, pobre criatura, ¿cómo le va a ir? ¿No? No, hermanos, las cosas buenas que tengamos vienen de Dios, la que sea, la inteligencia, la habilidad. Curioso porque ahora está con el Señor un psicólogo educativo norteamericano, el hermano Bruce Kyle, quien se jubiló aquí en Querétaro. Éramos amigos, nos veíamos una vez al mes, tomábamos café y siempre me hacía preguntas que no le podía responder, y siempre le decía: te la respondo a la próxima vez que nos veamos. Era un doctor, un hombre muy brillante. El hecho es que el hermano Bruce era psicólogo educativo, y dice, él era de California, bueno, era de Kansas, pero migró de niño a California, en una sequía en los años 30 allá en Kansas. El hecho es que llega a California, entra en el ejército en el tiempo de la guerra de Corea. Ahí lo mandan a Alemania, y por su servicio militar lo becan para la universidad. Saca su doctorado, se casa con una mujer de mucho dinero, y bueno, tuvo un matrimonio estable. El hecho es que dice, como era psicólogo educativo, su tarea era atender a los niños con problemas académicos. Decía, mis principales clientes eran judíos de Europa Oriental, coreanos, chinos, japoneses, dice, y eventualmente gente del Cuerno de África, del este de África. Dice, la gente más inteligente que yo he conocido en mi vida son los judíos de Europa Oriental, los chinos del norte, los japoneses y los coreanos. Dice, pero hay gente que está sobre ellos muy por encima, y dice, es la gente del Cuerno de África. Entonces le digo, Bruce, los sistemas educativos ahí son pésimos. Me dice, no son sistemas educativos, son genes, es gente muy brillante. El hecho es que tenía un paciente, un chico judío, que andaba con problemas de rendimiento, y dice, yo empecé a sospechar que tenía rasgos de esquizofrenia. Dice, pero en Estados Unidos, por ética profesional, tú no puedes diagnosticar esquizofrenia si no tienes acceso al historial familiar del paciente. Así no se puede. Así digas, tiene todo el perfil, oye voces, si no tienes acceso a su historial médico, no puedes diagnosticar esquizofrenia. Dice, llegó el papá, dice, y empecé a sondearlo, a hacerle preguntas, y así muy sutilmente le preguntó si había alguien con esquizofrenia en su familia. Y dice, sí, claro. ¿Quién? Su mamá y yo, los dos. Y dice, vio mi cara. Y le dice, mira. Dice, yo sé que nuestros hijos van a ser esquizofrénicos, pero en las dos familias tenemos una enorme habilidad para hacer dinero. Entonces, van a ser esquizofrénicos ricos. Decía el padre José María Cabodevilla, un escritor español brillante, un jesuita, decía, en el mundo hay blancos y hay negros, pero normalmente el blanco es más rico que el negro. Hay inteligentes y hay idiotas, hay ricos y hay pobres. Puede haber un rico idiota, pero es un rico. Puede haber un idiota pobre y es un pobre idiota. Dice, así funciona el mundo.
Bueno, lo que estamos diciendo en concreto es que cuando hablamos de fruto, estamos hablando de aquello que Dios produce en nosotros independientemente de las habilidades naturales que Dios nos haya dado. Gramaticalmente hablando, y no estamos aquí para una clase de gramática, gramaticalmente hablando, Pablo utilizó el participio para describir la relación del cristiano con el fruto que Dios espera de él. Nosotros lo utilizamos de la misma forma verbal para describir sustancias, objetos o personas reservadas para determinados usos. Así, por ejemplo, cuando hablamos de un abrillantador, estamos hablando de algo que fue fabricado para producir brillo. Cuando hablamos, hermanos, por ejemplo, de un luchador, estamos hablando de una persona que ha dedicado su vida para luchar por alguna causa. Cuando Pablo habla de los creyentes, y la Reina Valera 60 dice llevando fruto, está describiendo a los cristianos con un participio, diciendo personas que han sido creadas y diseñadas para dar fruto. El propósito de nuestra vida no es girar en torno a nosotros mismos, sino en dar fruto para la gloria de Dios, para bendición nuestra y para bendición también de nuestro prójimo. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de que frecuentemente los cristianos buscamos criterios para validar el cristianismo, frecuentemente del otro. Y cuando vamos a Colosenses, Pablo establece criterios que nos ayudan a evaluar nuestro propio cristianismo, nuestro propio compromiso. Y uno de ellos es el crecimiento en el conocimiento de Dios. Hace unos días, hermanos, estaba hablando con una hermana que tiene una hija que es madre soltera. Y en la iglesia donde ella se congrega, el pastor habló de aquellos malos padres cuyos hijos tienen problemas de esa naturaleza. Entonces la hermana, el pastor es su hermano, el hermano de esta dama, y la hermana le dice, pues si vamos a la Biblia, todos somos malos padres. Abre su Biblia y le dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Y pues el pastor se quedó calladito, o sea, se veía más bonito así. Y le dice, y la otra, tu hijo es niño, vamos a esperar 20 años. Hace unos años le pasó a mi hermano Héctor, que está aquí. Estaba en el seminario y había otro hermano de aquí de Querétaro, y el hermano era duro en la disciplina. Y un día llega su vecino, ya mátalos, ya, ¿cómo los puedes tratar así? Y le echó pleito por la disciplina que le ponían los hijos. Y le dice el hermano Héctor, mira, vamos a hablar dentro de 20 años. Aquí la dejamos para no ir más allá. En 20 años platicamos. 20 años después, si no es coba, no es porque el hermano esté aquí. Todos los hijos del hermano son profesionistas. Y los hijos del blandito cantan en los camiones. Hoy en día. Entonces, ante esta situación, hermano, nos topamos con el hecho de que el cristiano necesita crecer y madurar en el conocimiento de Dios. Cuando hemos conocido a Dios tenemos un problema, pues existe una clara diferencia entre la idea griega de conocer y la idea hebrea de conocer. El concepto griego, del que viene el nuestro propio, gira más en torno a la acumulación de conocimientos, es teórico, es intelectual, en tanto que el judío es práctico y vivencial. En el libro de Génesis, el verbo conocer es utilizado de una manera muy singular. En Génesis 4:1 se nos dice, conoció Adán a su mujer y concibió y dio a luz un hijo, de donde el conocimiento tiene un claro sentido relacional. Conocer a Dios es pues la experiencia práctica de su poder, el reconocimiento sumiso de sus exigencias y mandamientos, y por tal motivo el conocimiento de Dios es sinónimo también del temor de Dios y de la práctica de la rectitud. Sin embargo, mientras el hombre de fe viva en este mundo, su conocimiento de Dios será todavía imperfecto, porque el apóstol San Pablo nos recuerda en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, en parte conocemos, en parte profetizamos, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Hace unos años había un chico norteamericano aquí, muy querido por la iglesia, Logan Armstrong,
que estaba como voluntario. Y estábamos platicando y de pronto él citó este pasaje y dice, cuando venga lo perfecto es cuando venga Cristo. Le digo, no, sí y no. Le digo, no. Le digo, mira, en inglés no hay artículo, hay uno solo. Y en griego hay para masculino, femenino, neutro, y en español también. Entonces, lo siento mucho, ustedes no pueden entender esto porque su lengua no les da para más. Le digo, cuando Pablo dice cuando venga lo perfecto, no está diciendo cuando venga el perfecto. No está hablando directamente de Cristo, pero sí de su venida, pero no está hablando de la persona de Cristo. En español, lo tiene que ver con neutro. Y le digo, es verdad, o sea, sí, tiene que ver con la venida de Cristo, pero no necesariamente está hablando el texto de él. Bueno, Pablo decía, cuando venga lo perfecto, cuando venga el cumplimiento del tiempo, lo que es en parte se acabará. Por otra parte, existe el conocimiento reservado a Dios mismo. Y por esa razón el Señor Jesucristo oraba diciendo, allá en Mateo capítulo 11, te alabo Señor, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has reservado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, sino por el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino al Hijo y aquel a quien lo ha de revelar. Esta afirmación del Señor Jesús contiene tres verdades. La primera, descubre la potestad soberana y universal del Hijo. La segunda, proclama el conocimiento recíproco del Padre y el Hijo, un conocimiento tan completo e íntimo como divino, mientras que la tercera verdad atribuye al Hijo la potestad de comunicar a los hombres el conocimiento de Dios. Yo conocí el Evangelio en un ejido, tendrá 5,000 habitantes. Llegué allí para hacer el servicio social y encontré un grupo de personas que eran diferentes a las demás. Cuando conocí a las damas de la iglesia, trabajando con ellas en el servicio social, tenía la sospecha de que eran las mujeres ricas del pueblo, pero después me di cuenta que eran tan pobres como las demás. Pero su trato era respetuoso, no decían groserías. El trato de las otras mujeres era diferente. Yo tenía 18 años y luego las señoras andaban ahí haciendo insinuaciones y cosas, ¿no? Bueno, el hecho es que conocí un grupo de mujeres, algunas de las cuales aprendieron a leer con la Biblia. Y recuerdo a Prisca Carranza. Yo tenía 20 años, ella tenía 80, entonces seguramente está con el Señor. Y un día llegaron los testigos de Jehová y empezaron a tratar de convencerla de que la esperanza cristiana no está en el cielo, sino en la tierra, en el paraíso. Y la hermana Prisca aprendió a leer en la Biblia y solo leía la Biblia. Le dice, pues mira, no tengo problema con eso. Si voy a estar en el cielo con Cristo, o si Cristo va a estar en la tierra conmigo, para mí es el cielo. Donde esté Cristo, para mí es el cielo. Así es que no me importa dónde me lleve Dios. Y pues se les acabaron los argumentos, no tenían manera de cuestionar la fe sencilla, decía Bonhoeffer, de una mujer que vivía y creía de esta manera. La afirmación de Cristo confirma, decíamos, tres verdades que permiten al creyente sustentar su fe. Sin embargo, como ocurre con todos los dones divinos, el conocimiento de Dios es un regalo en el que debemos ocuparnos, pues efectivamente tiene un sentido claro relacional, implica la necesidad de cultivar dicha relación de día en día. Pero en la práctica, ¿cómo materializamos el conocimiento de Dios? A la luz del Nuevo Testamento, nuestra manera de vivir es la evidencia, porque como decía Matthew Henry, decía, el fin del conocimiento es la conducta. Matthew Henry también dijo, escuchar sermones,
y entre paréntesis, también predicarlos es peligroso. ¿Por qué? Porque te quita la excusa de ignorancia de buena fe. Es que yo no lo sabía. No, ya lo sabes. Y el primero que lo sabe es el que predica. En la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, en esta parte del púlpito, hay grabado en la madera un texto que dice: maldito el que omita o el que añada. Es una frase que viene de Apocalipsis: maldito el que omita o el que añada. Y cuando el pastor pone su púlpito allí y lee ese versículo, sabe que no está bajo la espada de Damocles, sabe que está bajo la espada de Dios, que puede someterlo a juicio por enseñar un mandamiento pequeño y no practicarlo. Como conclusión, a lo largo de la historia cristiana se ha intentado establecer criterios para evaluar la legitimidad de la fe. Así, mientras algunos han apelado a la sujeción a un líder infalible, otros lo hacen a un grupo infalible. Algunos más se remiten a una experiencia infalible, mientras que otros apuntan también a una tradición infalible. Seguramente por eso alguien preguntó: ¿con qué norma inobjetable ha de ser evaluada la fe cristiana? ¿Cuál es nuestro criterio central de juicio? La respuesta es sola Escritura, que en caso ablativo significa solo a través de la Escritura. Esta palabra de contraseña, la Reforma, encierra la idea de mediación o de agencia, es decir, vamos a juzgar todas las cosas a la luz solamente de la Escritura y solo por ella afirmar lo que es bueno. Pero el campo de prueba es la vida misma del creyente, pues después de todo, el hombre es lo que hace, no lo que sabe, no lo que promete, no lo que cree, sino lo que hace, aquello que pone por obra. Sintomáticamente, Pablo utilizó el verbo andar para cifrar la conducta cristiana, expresión que entendemos perfectamente en nuestra propia cultura. Cuando decimos que un creyente anda mal, estamos diciendo que está tomando malas decisiones o que su conducta no corresponde a los valores o a la luz que debería expresar delante del mundo. Entonces, hermanos, una vez más, cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, la escribe como una carta profiláctica. Es decir, Pablo tenía dos escritos, profilácticos y terapéuticos. Los profilácticos son para advertir a la iglesia los males que vio en otras iglesias, y los terapéuticos para curar en la iglesia los males que la iglesia ya vivía. Cuando vemos la correspondencia a Corinto, vemos que había un tema muy grande para hablar, un espacio muy grande para hablar de los problemas internos de la iglesia. Pero no es el caso de la carta a los romanos o la carta a los colosenses, porque eran iglesias que Pablo no fundó y tampoco conocía. Pero habla de la vida cristiana, habla del gozo que tiene, que no deja de orar por los creyentes porque sabe cómo andan, y luego cifra aquellos criterios que autentifican nuestra fe. Obviamente, hermanos, no se trata de tomar una regla y estar midiendo a mi hermano, sino tomar esa regla y medirme yo mismo. Cuando hablamos del crecimiento cristiano, no se trata de poner mi hombro junto al de mi hermano a ver quién está más alto, sino poner el mío junto al de Cristo, y entonces ver mi miseria y comprender la necesidad que tengo de su gracia. Que Dios nos permita entender y poner por obra su palabra. Gracias, Padre, te damos porque nos permites una vez más gozarnos en tu palabra. Te rogamos que la bendigas, que nos bendigas para ser bendición en Cristo Jesús.